A las 3 horas y 32 minutos de la madrugada, hora de Venezuela, un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos abrió sus bahías de carga externas con un rugido mecánico que resonó en el cielo nocturno, liberando una serie de bombas guiadas por precisión GBU-31 JODAM que cayeron en picado hacia un arsenal militar venezolano oculto a 50 kilómetros al este de Barquisimeto. El propulsor de las bombas, impulsado por la gravedad y ajustado por aletas controladas, aceleró estos proyectiles de 900 kilogramos cada uno desde velocidad 0 hasta Mach 1, aproximadamente 1.200 kilómetros por hora, en apenas 16 segundos, mientras descendían en una trayectoria parabólica precisa buscando su objetivo. El arsenal, camuflado bajo un extenso campo de cultivo y estructuras subterráneas, era un depósito de municiones que operaba en una misión de almacenamiento estratégico completamente rutinaria para Venezuela. Y aquí es donde necesito que prestes atención, porque lo que pasó en los siguientes 3 minutos y 28 segundos no solo cambió el destino de esa instalación y su personal, sino que desencadenó una respuesta aérea estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $2.400 millones en equipamiento militar, más el 42% de su capacidad de almacenamiento de municiones en menos de 16 horas. Pero déjame retroceder un poco porque para entender cómo llegamos a este punto, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio. Malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: disparar contra una aeronave estadounidense que técnicamente no había violado espacio aéreo venezolano ni mostrado intención hostil. ¿Cómo demonios alguien llega a conclusión de que esto es buena idea? Pues déjame contarte porque la historia es fascinante en su estupidez. Mira, todo comenzó 60 horas antes cuando Venezuela decidió realizar ejercicio de almacenamiento estratégico de gran escala que llamaron Reserva Bolivariana 2025. La idea, según planificadores militares en Caracas, era demostrar capacidades de logística mejoradas después de haber invertido $570 millones en modernización de depósitos subterráneos durante año previo. El ejercicio involucraría activación simultánea de todos los arsenales en región central del país, simulación de distribuciones contra amenazas aéreos y, lo más problemático, coordinación con asesores militares aliados que habían llegado 3 semanas antes, supuestamente para entrenamiento avanzado, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de operación de aeronaves estadounidenses en región. Ahora bien, aquí está el primer error. Venezuela notificó a comunidad internacional sobre ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados, pero mensaje fue vago sobre alcance geográfico exacto y duración específica, creando ambigüedad peligrosa sobre si ejercicio se limitaría a territorio venezolano, o si sensores estarían rastreando activamente aeronaves en cielos internacionales adyacentes. Estados Unidos respondió mediante nota diplomática, recordando a la Venezuela que cielos internacionales del Caribe son espacio aéreo libre, donde todas las naciones tienen derecho de operar, y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada acto de guerra. Pero aquí viene la cosa. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta niveles operacionales de Fuerzas Aérea Venezolana, quedando atrapada en burocracia diplomática. El coronel Antonio Vargas, comandante del arsenal subterráneo, estacionado cerca de Barquisimeto, era oficial con 25 años de servicio y reputación de ser extremadamente agresivo en interpretación de órdenes. Había sido entrenado en instalaciones aliadas durante 7 meses año anterior, donde instructores le habían metido en la cabeza idea de que sistemas de defensa de arsenales eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en confrontación hipotética podría proteger depósitos si ejecutaba procedimientos correctamente. Y mira, no voy a mentirte, el B-52 Stratofortress es sistema impresionante en papel. Radar de búsqueda con alcance de cientos de kilómetros, bombas con capacidad de carga masiva, capaces de alcanzar objetivos desde altitudes de 15.000 metros, capacidad de llevar hasta 70.000 kilogramos de municiones y guiar hasta 20 bombas hacia blancos diferentes. Suena increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí está el problema. Especificaciones técnicas en folletos de propaganda estadounidense son una cosa. Realidad de combate contra adversario con contramedidas electrónicas avanzadas y comandantes con experiencia de combate real es cosa completamente diferente. Vargas no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica. Cuando ejercicio comenzó a las 21 horas, Vargas recibió órdenes de su comando superior.
Activar todos los sistemas de sensor, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance y simular procedimientos de protección. Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial. No disparar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita de comando regional. Órdenes eran claras, no ambiguas, no dejaban espacio para interpretación creativa. Pero Vargas tenía chip en el hombro sobre demostrar capacidades de su arsenal. Especialmente porque asesores aliados estarían observando y evaluando desempeño. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica. Vargas sabía que reporte de asesores aliados volvería a sus países y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento a Venezuela. Sabía que superiores en Caracas estaban observando resultados del ejercicio para justificar inversiones masivas en sistemas de defensa. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo. Demostrar que Venezuela no era país pequeño, que podía ser intimidado. Demostrar que inversiones en tecnología aliada valían la pena. Demostrar que él personalmente era comandante competente capaz de operar sistema complejo. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional, orgullo nacional y arrogancia tecnológica creó situación donde juicio racional fue reemplazado por pensamiento ilusorio peligroso. A las 3:27, sensor de vigilancia del arsenal de Vargas detectó contacto aéreo a 380 kilómetros al norte, moviéndose a 950 kilómetros por hora en altitud de 13.000 metros. El sistema identificó automáticamente perfil de vuelo como consistente con bombardero basado en velocidad, altitud y características de retorno de radar. El operador de sensor, sargento Pedro Sánchez, quien estaba en su puesto desde las 19 horas, reportó contacto a Vargas, especificando qué objetivo estaba en espacio aéreo internacional. Aproximadamente 350 kilómetros de frontera venezolana, claramente fuera de territorio soberano. Vargas ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando objetivo con radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante. Cuando cambias de sensor de búsqueda pasivo a radar de control de fuego activo, estás básicamente pintando objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar solución de disparo precisa, pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con sistema de armas. Es equivalente de apuntar pistola cargada a cabeza de alguien. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente. Ahora imagina estar en cabina del mayor Lisa Thompson, piloto del B-52 con 2.500 horas de vuelo y veterana de 160 misiones de combate sobre Irak y Afganistán. Estás volando patrulla rutinaria sobre cielos internacionales, pensando en qué vas a cenar cuando regreses a base en 4 horas, cuando súbitamente tu sistema de alerta radar explota con tono agudo que indica que está siendo iluminado por radar de control de fuego. Pantalla muestra clasificación automática del radar asociado con sistema de defensa venezolano. Ubicación aproximada basada en dirección de señal, 50 kilómetros al este dentro de Venezuela. Thompson sintió adrenalina instantánea inundando su sistema mientras su cerebro procesaba situación en fracciones de segundo. Estaba en espacio aéreo internacional. Verificó GPS. Mostraba posición a 350 kilómetros de frontera venezolana. Definitivamente no había violado espacio aéreo soberano. No había mostrado intención hostil simplemente volando patrulla recta y nivelada. Entonces, ¿por qué diablos venezolanos lo estaban iluminando con radar de control de fuego? Su entrenamiento activó respuestas automáticas. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional a aeronave venezolana. Aquí bombardero de Fuerza Aérea estadounidense en espacio aéreo internacional sin intención hostil. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente. Simultáneamente, activó sistema de contramedidas electrónicas que comenzó a generar interferencia para degradar efectividad del radar venezolano y lanzó salva preventiva de señuelos radar cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear falsos ecos de radar. En centro de control del arsenal, Vargas observó cómo retorno de radar de su objetivo súbitamente se multiplicó en docena de ecos falsos, mientras sistema de contramedidas estadounidense comenzó a interferir sus frecuencias y aquí cometió segundo error crítico. Interpretó contramedidas defensivas de Thompson como acción ofensiva. Su lógica retorcida fue algo así. Si objetivo está usando contramedidas, significa que tiene intenciones hostiles, por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta. Es razonamiento absolutamente insano porque cualquier piloto militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego.
Es procedimiento operacional estándar, no indicación de hostilidad. Pero Vargas ya había convencido a sí mismo de narrativa, donde estaba defendiendo territorio venezolano contra agresor estadounidense. Los asesores aliados en sala de control, observando procedimientos, probablemente contribuyeron a decisión, porque Vargas quería impresionarlos, demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas. Ordenó cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar interferencia. Sistema luchó durante 17 segundos antes de restablecer contacto sólido, ahora mostrando objetivo a 370 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el este, alejándose de Venezuela. Thompson había iniciado giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente que no tenía intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a controlador de E-3 Sentry, que orbitaba 350 kilómetros al norte. El controlador, teniente John Davis, quien monitoreaba espacio aéreo mediante radar potente del Sentry, confirmó posición de Thompson definitivamente en internacional y le advirtió: «Mantenemos rastreo de arsenal venezolano que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero situación es anómala». Thompson reconoció y aumentó velocidad a 1000 km por hora mientras ascendía gradualmente hacia 14.000 metros, pensando que mayor altitud y distancia proporcionarían margen de seguridad adicional si situación se deterioraba. Lo que no sabía es que en ese momento Vargas estaba tomando decisión que cambiaría todo. El coronel, mirando pantalla que mostraba objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus misiles, tomó teléfono para llamar a comando regional, solicitar autorización para disparar. Pero aquí está la cosa. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio Sentry estadounidense, o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión, Vargas tomó decisión fatal. Interpretó órdenes originales de simular procedimientos de protección como autorización implícita para completar secuencia hasta incluir lanzamiento real. Si objetivo mostraba comportamiento hostil y él había decidido que contramedidas electrónicas de Thompson calificaban como hostilidad. A las 3 horas y 32 minutos, Vargas ordenó lanzar. Sánchez, quien había estado operando sistema bajo instrucciones de su comandante, vaciló por momento mirando pantalla que claramente mostraba objetivo en espacio internacional. Pero disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron. Presionó secuencia de lanzamiento en su consola. Computadora del sistema ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando que tenía solución de disparo válida con probabilidad de impacto calculada en 88% basándose en distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas. Contenedor de lanzamiento vertical se abrió con silbido de presión hidráulica exponiendo misil 9M96E de 6 metros de longitud, esperando comando final. Sánchez presionó botón rojo de lanzamiento y todo el infierno se desató. Carga expulsora detonó lanzando misil verticalmente fuera del contenedor, alcanzando altitud de 30 metros antes de que motor principal de cohete sólido encendiera con rugido que literalmente hizo temblar tierra en radio de 3 kilómetros. Llama de escape de 16 metros iluminó área circundante como si fuera mediodía mientras misil aceleró hacia cielo a razón de 46 km de aceleración, alcanzando Mach 6 en 10 segundos. Trayectoria inicialmente vertical, después curvándose hacia el norte siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones de radar terrestre cada medio segundo. En cabina de Thompson, la alerta de misil explotó con tono diferente, más urgente, más aterrador. El que indica lanzamiento confirmado, no solo iluminación de radar. Pantalla táctica mostró trayectoria proyectada del misil aproximándose desde el sur. Velocidad de cierre Mach 6.5. Aproximadamente 7.900 km por hora, sumando su propia velocidad de 1.000 km por hora. Computadora calculó tiempo hasta impacto, 2 minutos 45 segundos. Thompson no perdió ni fracción de segundo, en shock o incredulidad. Entrenamiento de años y experiencia de combate real activaron respuestas automáticas que probablemente le salvaron vida. Empujó acelerador a postquemador máximo sintiendo motores Boeing TF-33 aumentar empuje instantáneamente acelerando B-52 de 900 a 1100 km por hora en 15 segundos. Simultáneamente comenzó maniobra evasiva, que había practicado literalmente cientos de veces en simulador, pero nunca ejecutado contra misil real con intención de matarlo, tiró palanca hacia atrás.
ejecutando ascenso pronunciado de 40 grados subiendo de 13.000 a 17.000 metros en 30 segundos mientras aplicaba 6 golpes de fuerza que lo aplastaron contra asiento, estrechando visión a túnel. En cumbre del ascenso, ejecutó barril roll completo girando 360 grados alrededor de eje longitudinal, mientras empujaba nariz hacia abajo, iniciando descenso de alta velocidad. Estas maniobras violentas diseñadas para romper fijación del buscador del misil y complicar cálculos de intercepción, lanzó otra salva de señuelos radar, y esta vez también bengalas infrarrojas, aunque sabía que misil probablemente usaba guía radar, no infrarroja, pero en situaciones de vida o muerte, usas todo lo disponible. El misil ajustó trayectoria compensando por maniobras de Thompson. Su sistema de guía procesando datos de radar terrestre más información de su propio buscador de radar activo, que había activado a 50 kilómetros del objetivo. Este buscador era sofisticado, capaz de distinguir objetivo real de cebos de señuelos radar, mediante análisis de características de retorno de radar, velocidad, efecto Doppler y correlación con último dato conocido de posición. Pero aquí está donde entrenamiento y táctica de Thompson comenzaron a marcar diferencia. Continuó ejecutando maniobras impredecibles, alternando entre ascensos, descensos, giros cerrados y cambios de velocidad cada 3 a 5 segundos, nunca manteniendo vector constante por más de 4 segundos. Esto forzaba sistema de guía del misil a recalcular trayectoria constantemente, y cada recalculación introducía pequeños errores que se acumulaban. Además, Thompson volaba hacia zona donde sabía que E-3 Sentry estaba transmitiendo interferencia electrónica activa, degradando señales de radar que misil dependía para guía terminal. Transmitió en frecuencia táctica mensaje urgente. Buffalo 5 bajo ataque de misil. Lanzamiento desde Venezuela. Necesito apoyo de guerra electrónica ahora. Davis en Sentry ya había detectado lanzamiento mediante sensores infrarrojos de largo alcance del avión que captaron firma térmica masiva del motor del misil. Respondió inmediatamente Buffalo 5 copiado. Activando máxima interferencia en tu sector, mantén maniobras evasivas. Tenemos 4 F-22 redirigiendo hacia tu posición. Tiempo estimado 5 minutos. Pero Thompson no tenía 5 minutos. Tenía aproximadamente 80 segundos antes de que misil alcanzara su posición. Si no lograba evadirlo, el 9mm96E ahora estaba a 38,8 kilómetros, cerrando a velocidad combinada de más de 8.000 kilómetros por hora, aproximadamente 2.200 metros por segundo, lo que significaba que cubría distancia de 1 kilómetro cada medio segundo, haciendo ventana de reacción microscópicamente pequeña. Thompson ejecutó lo que pilotos llaman maniobra de defensa de último recurso. Esperó hasta que sensores de alerta le indicaron que misil estaba a menos de 10 kilómetros distancia, donde velocidad de cierre era tan alta que misil tendría dificultad extrema ajustando trayectoria para giros bruscos. Después ejecutó giro de combate de 8G más pronunciado que límites de entrenamiento normales, porque en este momento límites de aeronave eran menos importantes que sobrevivir. Tiró palanca completamente hacia la izquierda mientras aplicaba timón derecho, creando slip lateral que virtualmente detuvo movimiento hacia adelante del B-52, haciéndolo girar casi en su propio eje en maniobra que ninguna aeronave comercial podría ejecutar sin desintegrarse. Fuerzas G eran tan intensas que a pesar de traje anti-G inflado, Thompson sintió visión estrechándose a punto de perder conciencia, lo que pilotos llaman gray out. Apretó músculos abdominales y de piernas con toda su fuerza y gritó para mantener presión sanguínea y evitar desmayo, porque perder conciencia ahora significaba muerte cierta. El misil intentó seguir giro, pero leyes de física son implacables, viajando a Mach 6. El radio de giro mínimo del misil era aproximadamente 4 kilómetros, comparado con menos de 2 kilómetros para B-52, a velocidad reducida después de maniobra evasiva. Misil pasó a 800 metros por debajo de Thompson, lo suficientemente cerca que vio flash brillante de su motor de cohete. A través de cabina, espoleta de proximidad del misil detectó objetivo dentro de radio de detonación de 1 kilómetro y comandó detonación de ojiva de fragmentación de 70 kilogramos. Pero debido a error de cálculo causado por maniobra extrema de último segundo, detonación ocurrió cuando misil ya había pasado posición del B-52. Explosión envió 2.000 fragmentos de tungsteno expandiéndose en cono de 45 grados, pero Thompson estaba justo fuera del cono letal. Algunos fragmentos golpearon el fuselaje inferior del B-52, creando docena de agujeros pequeños y dañando flap, pero sin penetrar estructura crítica o sistemas de vuelo. Thompson sintió sacudida cuando fragmentos impactaron metal, pero controles respondían. Rápidamente verificó indicadores. Todos los sistemas mostraban verde, excepto advertencia menor de daño en ala izquierda que no afectaba capacidad de vuelo.
Transmitió con voz que no podía ocultar completamente temblor de adrenalina evadido. Evadido. Misil detonó en proximidad. Tengo daño menor en fuselaje inferior, todos sistemas funcionales manteniendo egreso hacia el norte. Davis respondió con alivio audible en su voz copiado. Buffalo 5. Excelente trabajo. Mantén rumbo actual F-22. Vuelo llegará a tu posición en 3 minutos para escolta. Pero mientras Thompson comenzaba a respirar nuevamente después de experiencia más que cercana a muerte que había tenido en 2.500 horas de vuelo, situación estaba escalando dramáticamente en múltiples niveles. El E-3 Sentry había transmitido automáticamente alerta de lanzamiento de misil al comando de la Fuerza Aérea que supervisaba operaciones en región. Desde allí, alerta fue elevada en 32 segundos al comando central que tenía autoridad sobre América Latina y parcialmente Caribe. En otros 46 segundos, llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto en Pentágono, quien estaba en reunión matutina cuando asistente entró con tableta mostrando alerta en rojo. Bombardero estadounidense bajo ataque de misil venezolano en espacio aéreo internacional. Piloto reporta evasión exitosa con daño menor. Situación en desarrollo. El general Robert Harris, jefe de Estado Mayor, con 38 años de servicio militar, leyó alerta 2 veces para asegurar que entendía correctamente. Después, dijo palabras exactas que fueron registradas en grabación de reunión. Necesito presidente en línea ahora. Y preparen opciones de respuesta porque Venezuela acaba de cruzar línea que no tiene vuelta atrás. A las 3 horas y 40 minutos, apenas 8 minutos después del lanzamiento del misil, presidente de Estados Unidos fue informado vía llamada segura mientras estaba en Air Force One, regresando de cumbre internacional en Europa. Le tomó exactamente 90 segundos escuchar briefing completo antes de hacer pregunta crítica. ¿El piloto está seguro? Respuesta fue afirmativa. Piloto egresando área con escolta de cazas, daño menor en aeronave personal ileso. Presidente entonces hizo segunda pregunta que definiría respuesta. ¿Esto fue ataque deliberado o error de un comandante local descontrolado? Asesor de Seguridad Nacional respondió con honestidad. Señor, no lo sabemos todavía, pero francamente no importa mucho. Venezuela lanzó misil contra aeronave estadounidense en espacio internacional. Eso es acto de guerra sin importar intención. Si no respondemos con fuerza a cada adversario en el mundo, interpretará como debilidad y estaremos invitando más ataques. Presidente, quien había sido senador antes de ganar elección y generalmente prefería soluciones diplomáticas sobre militares, tomó decisión en menos de 5 segundos. Autorizo respuesta militar proporcional contra Arsenal, que lanzó misil, y cualquier sistema de defensa aérea venezolano que represente amenaza continua a nuestras operaciones. Quiero opciones en mi escritorio en 2 horas, pero ejecuten defensivas inmediatas para proteger nuestras aeronaves en región. Y déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron impresionantes en velocidad y escala. En menos de 30 minutos después del ataque, 4 F-22 Raptors, que habían estado en alerta en base adelantada en Colombia, despegaron con misión de establecer superioridad aérea total sobre centro de Venezuela. 6 F-16 Fighting Falcon adicionales lanzaron desde portaaviones con misiles antirradiación AGM-88 HARM para atacar radares venezolanos si mostraban comportamiento hostil adicional. 2 EA-18G Growlers activaron guerra electrónica de espectro completo, transmitiendo 120 kilovatios de potencia de interferencia en todas las frecuencias usadas por sistemas de defensa venezolanos, efectivamente cegando sus radares más allá de 40 kilómetros. Un submarino de ataque clase Virginia que había estado patrullando cerca recibió órdenes de acercarse a aguas territoriales venezolanas, listo para lanzar misiles de crucero Tomahawk si situación escalaba, y quizás más significativo portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, que había estado en tránsito hacia Pacífico, recibió órdenes de girar y dirigirse a toda velocidad hacia Caribe, reforzando presencia naval estadounidense en región. Todo esto sucedió en 30 minutos, mostrando capacidad de respuesta rápida que pocos países en mundo pueden igualar. Mientras tanto, en Venezuela, pánico absoluto estaba instalándose cuando realidad de lo que Vargas había hecho comenzó a penetrar cadena de comando. El primer indicio de problema llegó cuando Comando Regional en Barquisimeto intentó contactar Arsenal de Vargas para rutina de actualización y operador mencionó casualmente que habían lanzado misil contra objetivo estadounidense. Hubo silencio de aproximadamente 4 segundos en línea, que probablemente pareció eternidad antes de que Comandante Regional Coronel Miguel Ruiz prácticamente gritara: ¿Ustedes hicieron qué? Repita eso inmediatamente. Cuando confirmación llegó, Ruiz, quien era oficial experimentado con 28 años de servicio, entendió inmediatamente magnitud del desastre.
Transmitió mensaje urgente a Ministerio de Defensa en Caracas. Hemos tenido incidente grave arsenal en Barquisimeto. Lanzó misil contra aeronave estadounidense en espacio internacional sin autorización. Necesito orientación inmediata. En Ministerio de Defensa, mensaje causó confusión inicial porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales pensaron que era error de comunicación o ejercicio mal etiquetado. Pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de múltiples fuentes, incluyendo monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban de ataque de misil, realidad se impuso. Ministro de Defensa General Luis Fernández convocó reunión de emergencia de Gabinete de Seguridad que comenzó a las 4:20, apenas 50 minutos después del lanzamiento del misil. Asistentes incluían jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea, comandante de Defensa Aérea, integrada ministro de Relaciones Exteriores, y por videoconferencia embajador venezolano en Naciones Unidas. Fernández abrió reunión con palabras que según testigos presentes fueron: caballeros, enfrentamos posiblemente la crisis más seria en historia moderna de nuestra nación. Un comandante actuando sin autorización ha atacado aeronave estadounidense en cielos internacionales. Necesito saber 3 cosas. Primero, ¿qué exactamente pasó? Segundo, ¿por qué pasó? Y tercero, ¿qué diablos vamos a hacer al respecto antes de que estadounidenses conviertan este país en estacionamiento? El briefing que siguió pintó imagen devastadora de incompetencia en múltiples niveles. Vargas había malinterpretado órdenes o deliberadamente las había ignorado, dependiendo de interpretación. Cadena de comando había fallado en asegurar que órdenes fueran entendidas inequívocamente. Sistemas de comunicación habían fallado en momento crítico, impidiendo que Vargas contactara comando antes de lanzar. Y supervisión de asesores aliados había sido inadecuada, o quizás irónicamente demasiado efectiva, si habían alentado comportamiento agresivo. Pero más allá de asignar culpa, cuestión inmediata era qué hacer. Ahora que el misil había sido lanzado, el bombardero había sido atacado y Estados Unidos, sin duda, estaba preparando respuesta. Las opciones discutidas en esa reunión, según transcripciones parciales que fueron filtradas posteriormente, variaban de optimistas a francamente delirantes. Ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir disculpa inmediata, caracterizando incidente como error trágico de comandante descontrolado, y ofrecer compensación más castigo del oficial responsable, esperando que esto satisficiera a Washington y previniera escalación militar. Comandante de Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad, y sugirió, en cambio, postura de que Venezuela estaba defendiendo legítimamente su espacio aéreo contra provocaciones estadounidenses, aunque incluso mientras pronunciaba palabras, parecía darse cuenta de lo absurdo del argumento, considerando que bombardero estaba documentadamente en espacio internacional. Jefe de Estado Mayor sorprendentemente fue más realista, evaluando que Venezuela simplemente no tenía capacidad militar para resistir respuesta estadounidense seria y que mejor estrategia era diplomacia agresiva buscando apoyo internacional, especialmente de Rusia y China, para presionar a Estados Unidos a limitar respuesta. Fernández escuchó argumentos durante 38 minutos antes de tomar decisión. Venezuela emitiría disculpa caracterizando incidente como error no autorizado, removería inmediatamente a Vargas de comando y lo arrestaría, ofrecería compensación por daños a aeronave estadounidense y invitaría a la investigación internacional del incidente. Simultáneamente, activarían todos los canales diplomáticos posibles para contener respuesta estadounidense. Pero aquí está la cosa. Mientras venezolanos discutían opciones diplomáticas, Estados Unidos ya había tomado decisión militar. A las 5:15, hora de Venezuela, aproximadamente 1:43 después del ataque de misil, presidente había revisado 3 opciones de respuesta preparadas por Pentágono. Opción 1 limitada: atacar solo arsenal específico que lanzó misil enviando mensaje focalizado. Opción 2 moderada: atacar todos los arsenales en región central de Venezuela, degradando capacidad logística en área donde incidente ocurrió. Opción 3, extensiva: atacar toda infraestructura de defensa aérea venezolana, efectivamente eliminando capacidad de Venezuela para amenazar a aeronaves estadounidenses permanentemente. Presidente, después de consultar con secretario de Defensa, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, seleccionó opción 2 con modificación. Atacarían arsenales, pero también incluirían radares de vigilancia aérea, de largo alcance y centros de comando que coordinaban defensas aéreas. Justificación era que respuesta debía ser suficientemente severa para disuadir futuros ataques, pero no tan devastadora que dejara a Venezuela completamente indefenso, lo cual podría crear vacío de seguridad en región.
Orden de ejecución fue transmitida al Comando Central a las 5:45 con directiva de iniciar operaciones dentro de 5 horas, permitiendo tiempo para posicionar activos y ejecutar planificación final. Mientras planificadores militares trabajaban en detalles de operación que designaron Tormenta Central, eventos continuaban desarrollándose tanto militar como diplomáticamente. Thompson había aterrizado su B-52, dañado en portaaviones sin incidentes, donde fue recibido por comandante de grupo aéreo, quien lo abrazó, algo inusual en Fuerza Aérea, pero comprensible, dadas circunstancias. Equipo de mantenimiento inspeccionó daños, encontrando 16 impactos de fragmentos en fuselaje inferior. El más profundo había penetrado 7 milímetros en estructura de acero, apenas faltando tanque de combustible interno por 5 centímetros. Literalmente diferencia entre reparación menor y posible explosión catastrófica. Thompson fue llevado a enfermería, donde médico verificó que no tenía lesiones físicas más allá de moretones leves de arnés de seguridad que lo había sostenido durante maniobras extremas. Pero también notó signos de shock psicológico postraumático. Manos temblando ligeramente, pulso de 125 incluso 35 minutos después del aterrizaje. Incapacidad de mantener contacto visual por más de 3 segundos. Médico prescribió 24 horas de descanso antes de volver a volar. Decisión que Thompson aceptó sin argumento inusual para piloto típicamente agresivo, que normalmente quería regresar a cabina inmediatamente. En Venezuela, Vargas había sido arrestado por policía militar a las 6 horas cuando unidad de seguridad llegó a su arsenal con órdenes escritas de Comando Supremo. Según testigos, Vargas inicialmente resistió arresto, argumentando que había actuado apropiadamente defendiendo territorio venezolano. Cuando coronel de policía militar leyó cargos formales que incluían desobediencia de órdenes directas, poner en peligro seguridad nacional y potencialmente iniciar conflicto armado no autorizado, realidad aparentemente penetró y permitió ser esposado sin resistencia adicional. Fue llevado a prisión militar en Caracas, donde permanecería en confinamiento solitario durante investigación. Irónicamente, los asesores aliados que habían estado observando operación de su arsenal desaparecieron misteriosamente antes de que investigadores llegaran para entrevistarlos, habiendo sido extraídos silenciosamente por personal de embajada aliada, que claramente no quería que estuvieran disponibles para preguntas sobre qué papel exactamente habían jugado en decisión de Vargas de lanzar. A nivel diplomático, cosas se movían rápidamente, pero no necesariamente en dirección que Venezuela esperaba. Gobierno venezolano emitió disculpa formal a las 7 horas transmitida mediante los canales diplomáticos a Washington. El texto reconocía que un comandante actuando sin autorización había lanzado un misil contra una aeronave estadounidense en el espacio aéreo internacional. Expresaba un profundo pesar por el incidente. Anunciaba el arresto y el procesamiento del oficial responsable y ofrecía compensación por los daños más cooperación total en la investigación. Pero mira, aquí está el problema con el timing. Para cuando la disculpa llegó al escritorio del secretario de Estado estadounidense, la decisión militar ya había sido tomada e implementada y los activos ya estaban moviéndose hacia las posiciones de ataque. El secretario de Estado leyó la disculpa, transmitió el contenido al presidente, quien respondió con algo como "aprecio el gesto, pero no cambia el hecho de que un acto de guerra fue cometido. La respuesta militar ya está en progreso. Continuaremos según lo planeado". El mensaje fue comunicado al embajador venezolano, quien, según los reportes, palideció visiblemente al entender que la diplomacia había llegado demasiado tarde para prevenir las consecuencias militares. Y déjame pintarte lo que estaba convergiendo hacia Venezuela porque la escala era impresionante. 6 F-22 Raptors de 2 escuadrones diferentes ahora patrullaban el espacio aéreo sobre el centro de Venezuela, listos para interceptar cualquier aeronave venezolana que intentara despegar. 10 F-16 Fighting Falcon, configurados para el ataque de supresión de defensa aérea, con 3 misiles AGM-88 HARM. Cada uno total de 30 misiles antirradiación listos para atacar cualquier emisor venezolano. 3 EA-18G Growlers, generando 180 kW combinados de interferencia electrónica, efectivamente cegando los radares venezolanos más allá de 50 kilómetros. 2 submarinos clase Virginia habían cerrado a distancia de lanzamiento llevando 12 torpedos Mark 48 adicionales. Y sobre todo esto, 3 bombarderos B-1 Lancer habían despegado de Texas cargados cada uno con 24 misiles de crucero JSSM,
más la capacidad de bombardeo directo si fuera necesario. Era una fuerza de ataque que representaba aproximadamente $11,000 millones en equipamiento militar avanzado, convergiendo para atacar un país cuyo presupuesto de defensa anual completo era de 1.900 millones. La asimetría era tan masiva que el resultado nunca estuvo en duda. La única pregunta era cuánto daño Estados Unidos decidiría infligir. A las 9 horas comenzó lo que el comando estadounidense llamó la fase de preparación del espacio de batalla. Los Growlers aumentaron la potencia de interferencia a niveles que no solo degradaban, sino prácticamente apagaban los radares venezolanos. Los operadores en las estaciones de defensa aérea venezolanas vieron sus pantallas llenarse de retornos falsos, ruido y fantasmas, haciendo imposible distinguir las amenazas reales. Varios comandantes de Arsenal intentaron cambiar las frecuencias, pero descubrieron que los estadounidenses tenían la capacidad de seguirlos a través del espectro completo de frecuencias, saturando cada banda que intentaban usar. Era una guerra electrónica de espectro completo ejecutada con precisión y poder, que los sistemas venezolanos simplemente no podían contrarrestar. Al mismo tiempo, los drones MQ-9 Reaper volando a 14,000 metros sobre los cielos internacionales transmitían video en alta resolución de los arsenales venezolanos, permitiendo a los analistas estadounidenses confirmar las ubicaciones exactas de los objetivos y verificar que no había cambios de última hora en los despliegues. Cada arsenal subterráneo, cada radar de vigilancia, cada centro de comando fue fotografiado y geolocalizado con una precisión de 3 metros. A las 10 horas, exactamente 6 horas y 28 minutos después del ataque inicial contra Thompson, comenzó la operación Tormenta Central con el lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas. Los cruceros iniciaron lanzando 8 Tomahawk, cada uno 16 misiles emergiendo de las celdas verticales con intervalos de 8 segundos. Cada lanzamiento marcado por una columna de fuego y humo visible a 30 kilómetros. Los submarinos lanzaron 12 Tomahawk adicionales desde la profundidad de periscopio cada eyección, creando una perturbación en la superficie que los satélites de reconocimiento capturaron en tiempo real. 30 minutos después, cuando esos misiles estaban a mitad de camino, los 3 B-1 Lancer lanzaron sus 72 JASSM desde una distancia de 400 kilómetros, todos los misiles convergiendo hacia los objetivos en Venezuela desde direcciones múltiples norte, noroeste y oeste, complicando la defensa porque las amenazas llegaban simultáneamente desde vectores separados por más de 90 grados. Un total de 100 misiles de crucero ahora volaban autónomamente hacia Venezuela, cada uno navegando mediante la combinación de GPS, navegación inercial y correlación de terreno, cada uno programado para un objetivo específico. Cada uno con una ojiva de 450 kilogramos suficiente para destruir prácticamente cualquier estructura militar. Era un ataque de saturación masiva diseñado para abrumar completamente las defensas venezolanas y asegurar la destrucción de todos los objetivos primarios. En Venezuela, el primer indicio del ataque llegó a las 10 horas 25, cuando el radar central más occidental detectó múltiples contactos aproximándose desde el norte. El operador intentó generar un conteo, pero la interferencia electrónica era tan intensa que solo podía confirmar múltiples amenazas, número indeterminado, distancia aproximada 120 kilómetros. La alerta fue transmitida a todos los sistemas de defensa aérea con la orden de prepararse para un ataque inminente. Pero aquí está la cruel ironía. Por supuesto, los sistemas ya estaban en máxima alerta. Después del incidente con Thompson, sus operadores habían estado en los puestos durante 8 horas, algunos exhaustos mentalmente de la tensión constante. Los comandantes de los arsenales intentaron activar los radares de control de fuego para generar las soluciones de disparo, pero descubrieron que en el momento que transmitían los misiles AGM-88, HARM de los F-16 detectaban las emisiones y lanzaban automáticamente. El primer radar que cometió el error de encender fue el arsenal en Barquisimeto, irónicamente el mismo que había lanzado contra Thompson. 3 HARM convergieron hacia su radar desde ángulos diferentes, alcanzando el objetivo en un intervalo de 4 segundos. Las explosiones desintegraron la antena de radar valorada en 30 millones y destruyeron el vehículo de electrónica asociado. El segundo radar que intentó activarse cerca de Valencia recibió un tratamiento similar. 4 HARM impactando dentro de un radio de 30 metros, destruyendo no solo el radar, sino también 2 vehículos de lanzamiento cercanos. Los comandantes de otras arsenales entendieron el mensaje. No podían usar los radares sin convertirse en objetivos inmediatos, pero sin los radares no podían guiar los misiles interceptores hacia las amenazas entrantes. Estaban efectivamente ciegos enfrentando una docena de amenazas que se aproximaban rápidamente.
Algunos comandantes tomaron la decisión desesperada de lanzar los misiles en modo autónomo sin guía de radar, esperando que los buscadores propios de los misiles pudieran adquirir los objetivos. Pero la probabilidad de éxito en tales condiciones era minúscula. Menos de un 5%, 20 misiles interceptores fueron lanzados desde 5 arsenales diferentes, gastando 60 millones en hardware para lograr exactamente 0 interceptaciones. Todos los misiles agotaron el combustible sin adquirir objetivos, estrellándose en el campo o en tierra deshabitada. Fue un desperdicio masivo de recursos que demostró la desesperación de la situación, pero también la inadecuación fundamental de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con guerra electrónica de espectro completo. A las 10:40, los primeros Tomahawk alcanzaron el centro venezolano habiendo volado 100 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Cruzaron del cielo a tierra a una altitud de 80 metros sus sistemas de correlación de terreno, inmediatamente reconociendo la transición y ajustando la navegación. En la fase terminal sobre tierra ascendieron a 300 metros, activaron los buscadores de imagen y comenzaron a buscar los objetivos específicos. El objetivo número 1 era el arsenal en Barquisimeto, específicamente el que había atacado a Thompson. 3 Tomahawk habían sido asignados a este arsenal para asegurar la destrucción completa. El primer misil impactó el vehículo de radar de búsqueda 36D6, que milagrosamente todavía estaba intacto después de los ataques HARM anteriores. La penetración y detonación convirtieron el radar de 30 millones en una nube de fragmentos metálicos. El segundo Tomahawk impactó el vehículo de comando, destruyendo las computadoras de control de batalla y los sistemas de comunicación. El tercero impactó el área de almacenamiento de misiles, donde 70 interceptores todavía estaban en los contenedores. La explosión detonó los propulsores de cohete de los interceptores, creando una explosión secundaria equivalente a 12 toneladas de TNT, que fue sentida como un temblor menor a 15 kilómetros. Las siguientes 3 horas fueron una pesadilla continua para las fuerzas venezolanas, mientras 100 misiles impactaban los objetivos a través de la región central del país. La segunda arsenal cerca de Valencia recibió 4 impactos, destruyendo todos sus vehículos de radar, lanzadores y comando. La tercera arsenal cerca de Maracay fue demolida por 5 misiles que atacaron desde direcciones diferentes, impactando dentro de una ventana de 22 segundos. La cuarta arsenal intentó reubicarse después de detectar los ataques en otras ubicaciones, pero 3 JASSM encontraron sus vehículos en la carretera destruyéndolos mientras estaban en movimiento, vulnerables sin sus sistemas de defensa desplegados. En menos de 1 hora, las 4 arsenales que representaban la inversión venezolana de 960 millones habían sido reducidas a chatarra humeante. Pero los ataques no se limitaron a los sistemas de municiones. 6 radares de vigilancia aérea de largo alcance, incluidos 3 96 LL6E, que costaban 40 millones cada uno, fueron destruidos, eliminando la capacidad de Venezuela para detectar aeronaves aproximándose a distancias mayores de 50 kilómetros. 3 centros de comando y control que coordinaban las defensas aéreas regionales fueron atacados con precisión quirúrgica, los misiles penetrando los techos y detonando dentro de las estructuras, colapsando los sistemas de comunicación y computación. 4 instalaciones de almacenamiento de misiles fueron demolidas, destruyendo los repuestos valorados en 180 millones que hubieran permitido el reabastecimiento de los sistemas dañados. Para las 13:15, el ataque había terminado de 100 misiles lanzados. 94 impactaron los objetivos exitosamente, una tasa de éxito de 94% considerada excepcional. 6 misiles fallaron por diversas razones. 3 tuvieron mal funcionamiento de los sistemas de guía y se estrellaron en áreas deshabitadas. 2 fueron derribados por el fuego antiaéreo de cañones de 20 milímetros en golpes de suerte extraordinaria. 1 impactó un objetivo equivocado debido a errores en las coordenadas programadas. Aunque afortunadamente ese error fue a un área no poblada, el daño acumulado fue devastador. 4 arsenales completos destruidos, valorados en 960 millones. 6 radares de largo alcance destruidos, valorados en 140 millones, centros de comando destruidos, valorados en 90 millones, depósitos de municiones destruidos con el contenido valorado en 180 millones. La infraestructura de soporte, incluidos los generadores de energía y los sistemas de comunicación destruidos, valorados en 60 millones. Un total de daño directo de aproximadamente 1.430 millones, sin considerar que el reemplazo tomaría años y costaría significativamente más debido a la inflación y las dificultades de adquisición bajo las sanciones. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.